Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este viernes 1 de noviembre de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes a través de Radio Red RCN durante las próximas horas. 18 años sin Álvaro Gómez. Eso sí, con la carga de la impunidad a cuestas. Son 18 años de una gran vergüenza nacional. La vergüenza de un crimen atroz que gravitará por siempre sobre la conciencia de los colombianos y que mostrará su cara acusadora contra la democracia colombiana, contra la civilidad colombiana, contra las instituciones de la República. Pero tan vergonzoso como el crimen es la impunidad que lo cubre. 18 años. Y se sabe muy bien quiénes son los asesinos, dónde están, de dónde salieron. Solo que la Fiscalía General de la Nación los encubre. No quiere descubrir la verdad. No ha hecho nada serio por descubrirla. Y ahí sigue pasando el tiempo. Y el país se pregunta todavía, ¿por qué lo mataron? Otra vergonzosa decisión de la justicia. Esta tan vergonzosa como aquella que tumbó el fuero penal militar, porque dizque eran simultáneas, dos sesiones que nunca fueron simultáneas. Pero se inventaron los magistrados ese argumento. No les da vergüenza, no les da pena y por eso el pueblo colombiano los condena cada que puede en sus encuestas. Pues ahora es el Consejo Nacional Electoral, una organización conformada por representantes de los partidos políticos, que se unieron todos para tratar de castrar el partido político que los va a volver pedazos. A todos esos partidos políticos que desprecia el pueblo colombiano, esos que usted verán hoy en la encuesta Inbamer Gallup como la institución más despreciada por los colombianos, se unen en el Consejo Nacional Electoral para prohibirle al movimiento ciudadano, genuino, auténtico, espontáneo de los colombianos, a través y alrededor de Álvaro Uribe Vélez, para decirle que no puede utilizar ni la fotografía ni el nombre de Uribe en su logo. A ver, ¿dónde está la norma jurídica que les permite semejante atrocidad? En ninguna parte. Entonces utilizan unos argumentos que son sencillamente vergonzosos. Da pesar que unas personas que debieran tener por lo menos respeto intelectual por ellas mismas, que debieran tener sentido del pudor y de la vergüenza, lleguen hasta estos extremos de abyección. Esto es abyecto. Es un complot para impedir que el pueblo colombiano, el día de la votación, descubra dónde está exactamente el tarjetón por Álvaro Uribe Vélez y por su gente, por su legión, que va a transformar la vida de Colombia, que la va a recuperar. Pero ahí están los zánganos de siempre, los que chupan del presupuesto nacional, los partidos políticos, los de la mermelada, a través del Consejo Electoral, conformado por unos abyectos cuasi magistrados que llegan a esta conclusión sencillamente deplorable. ¡Qué pena por ellos! Será el contencioso administrativo el que diga la última palabra. El miedo a la democracia, el miedo a la libertad de los demás,
el miedo a ver una Colombia con esperanzas. Eso fue lo que llevó al Consejo Nacional Electoral a emitir un concepto, el más triste y el más repugnante de cuantos ha emitido. Y eso no es fácil. Sigue el milagro del empleo en Colombia. El presidente Santos dice que en ninguna parte del planeta se están creando tantos empleos. Esto es un milagro. Antes era el milagro de las barcazas, ahora es el milagro Perfetti. Perfetti, un hombre por el que teníamos admiración y respeto, parecía un hombre serio. Ahora se apunta a la carta de los milagros. Pero es que no se respetan ellos mismos. Miren que es que hay cosas que sencillamente carecen de toda sindéresis. Está cayendo la industria, están cayendo las importaciones, pero crece monumentalmente el empleo en el comercio. Y nos preguntamos, ¿qué vende el comercio, señor Perfetti? Si no vende más productos industriales porque no se producen, y no vende más productos importados porque no llegan. Nos quiere decir de dónde sale todo ese colosal aumento en el empleo en el comercio, porque es colosal. Es como emplear entre comercio y hágame el favor, hoteles y restaurantes. ¿Nos quiere decir, señor Perfetti, de dónde vino esa avalancha nueva de turistas a Colombia? ¿Dónde están los hoteles nuevos, los que se construyeron ayer, que permiten semejante crecimiento? Y los restaurantes, ¿quiénes son los que están llenando los restaurantes para producir semejante revolución en el empleo? La agricultura tumba el empleo. El campo, el agro, tumba el empleo. La construcción no tiene variaciones. Ah, pero ¿de dónde sale? Del cubilete del mago, del comercio y de los restaurantes y de los hoteles. ¿No es para morirse de la risa? La nueva encuesta Gallup deja al presidente en el 29% que tienen las otras encuestas, que tenía en las otras encuestas hace un mes, y en todo lo raja, en todo. No hay indicador bueno, pero como subió 8 puntos con respecto a la misma Gallup de hace 2 meses, qué celebraciones, qué maravillas. El presidente Santos está listo para la reelección. Ahora en Venezuela se apareció el divino rostro, pero no en el lienzo de la Magdalena, sino que se apareció en un socavón del metro, donde lo ven unos chavistas y donde lo ve Maduro. Otra cosa que es para morirse de la risa. Lo que no es para morirse de la risa es la instigación al asesinato que está haciendo Maduro en contra de los 3 opositores, de Capriles, de López y de María Corina Machado. Ellos serían, para Maduro, los culpables de la pobreza, de la falta de alimentos, de la falta de luz, de la inseguridad en Venezuela. ¿Cuál es la conclusión? Que hay que matarlos. Esta es una instigación al delito contra los opositores. Aquí en Colombia les quitan el derecho a participar libremente en las elecciones. Para eso está el Consejo Nacional Electoral. En Venezuela van un poco más allá, pero nosotros vamos detrás. No se les olvide que es nuestro nuevo mejor amigo y que ese es el estilo que nos gusta. FARC y gobierno en La Habana están trabajando muy duro para llegar a acuerdo sobre participación en política. Tenemos algunas preguntas para hacer. ¿Esa participación en política la van a hacer las FARC con armas o sin armas? Segunda preguntica. ¿Esa participación en política de las FARC se va a hacer con elecciones libres en los que participen en igualdad de condiciones con los demás colombianos? ¿O el gobierno pretenderá regalarles unas cuantas curules? ¿A qué título ese regalo? ¿En pago por qué? ¿En pago por el reclutamiento de los niños? ¿O en pago por la destrucción de los pueblos? ¿O en pago por la violación de las mujeres?
o en pago por destruir departamentos enteros como el Putumayo y el Chocó o como el Catatumbo en norte de Santander? ¿Será en pago por las minas quiebrapatas que han sembrado a lo largo de los años? ¿Qué es lo que se le va a pagar con estas curules en el Congreso a las FARC? Preguntas que se reúnen también con esta. Si van a participar en política es porque no estarán en la cárcel. ¿Impunidad? Doctor de la calle Lombana y Sergio Jaramillo, ¿les van a dar impunidad a las FARC en contra de todos los preceptos del derecho internacional público? La Corte Suprema de Justicia, para afianzar sus niveles de desprestigio ante el pueblo, resolvió irse de paseo. Estamos hablando de la sala penal exactamente. El doctor Barceló está muy interesado en que le expliquen en Washington cómo es el sistema judicial norteamericano. Pero eso sí, no se preocupe, que vienen, están aquí una semana y se vuelven a ir para Puerto Rico para que les acaben de dar enseñanzas. La sala penal en pleno de la Corte Suprema de Justicia está de viaje. España funda su recuperación en las exportaciones, mientras Colombia mata las exportaciones. Las exportaciones industriales en Colombia se vinieron a pique desde hace mucho tiempo. Claro que eso no importa, ¿no? Porque se acaban las exportaciones, se acaba el empleo en el barrio Restrepo, se acaba el empleo de las confeccionistas, se acaba el empleo en todas las industrias importantes que exportaban, pero el empleo sube. Para eso está Perfetti, ¿no es cierto? Para eso está. Pero mientras España funda, todo el éxito que está consiguiendo, neutralizando una caída dramática en los niveles de crecimiento, en las exportaciones, Colombia mata las exportaciones. La fórmula de España no es nueva, es una fórmula vieja. La utilizaron Adenauer y el profesor Erhard en Alemania después de la guerra. La utilizó el Japón en su gran revolución que lo llevó a convertirse en la segunda potencia mundial, las exportaciones. La utilizaron los dragones asiáticos, China, Corea, Taiwán, Singapur, para producir un milagro que el mundo todavía celebra y sigue celebrando, las exportaciones, lo que Colombia mata. Eso tendrá un cambio fundamental. Tenemos la absoluta seguridad en el gobierno de Óscar Iván Zuluaga. Bombardeo de Israel a Fuerte de Bashar, donde almacenaba misiles. Al mismo tiempo, la ONU dice que ya están localizadas todas las armas químicas que tiene Siria, ya están sellados los depósitos donde se guardan y empezará el proceso de su destrucción, al mismo tiempo que se sellaron y neutralizaron las fábricas de nuevas armas químicas. No habrá intervención. Bashar podrá asesinar con armas convencionales tranquilamente a su pueblo. Ayer salió la noticia de que Rusia le estaba vendiendo un lote gigantesco de armas a Bashar al-Assad. Y Obama, muy contento, muy tranquilo, porque a los sirios no los matan con armas químicas, sino a balazo limpio. Sigue el escándalo Snowden. Ahora China y Australia se quejan de lo que Snowden revela, a saber, de que los Estados Unidos utilizaba su embajada en ambos sitios para hacer espionaje electrónico sobre esos países. Entonces la lista ya va siendo interminable. Brasil, luego Alemania, la señora Merkel, luego el tema aparece con España, enseguida salta el problema con el Vaticano, ahora es con China, ahora es con Australia. El señor Obama va a estar muy ocupado explicando estas cosas en los próximos meses. La explosión en Beijing de un bus en la plaza Tiananmen sí fue un ataque terrorista. Lo que no se sabe es quién fue. Los chinos ya tienen una explicación, pero quienes reciben la acusación la rechazan. En todo caso,
el terrorismo llegó a la plaza de Tiananmen. Recuerden ustedes, una plaza muy conocida, primero pues porque es un gran monumento a la China antigua, uno de los lugares turísticos, prácticamente el corazón de Beijing, lo que tienen para mostrar, pero allá los estudiantes chinos resolvieron protestar y la represión fue la más brutal que se haya conocido en la historia. Solamente que todos la callan, porque como China les está comprando tantas cosas, tanta tecnología a los países que debieran denunciarla, y como además les vende tantas cosas y hay tantos intereses creados, entonces miren ustedes lo que sucede. Nadie recuerda lo que pasó en la plaza de Tiananmen, una de las peores atrocidades de los regímenes comunistas. Y hoy en la historia recordaremos uno de los episodios más duros y más tristes de la vida colombiana reciente, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en la Hora de la Verdad durante las próximas horas. Muy buenos días a todos. Bueno, pues sobra decir que hoy el tema en el chat es ese concepto del Consejo Nacional Electoral. Es francamente increíble, alucinante y suena hasta descarado, la verdad, el concepto del Consejo Nacional Electoral, que dice que usar la imagen de Uribe, del expresidente Álvaro Uribe, pondría en desventaja a los demás movimientos políticos y candidatos, olvidando que esto último, precisamente, esto ya lo habían hecho con la foto de Peñalosa en el 2006 y con Petro en el 2011. Y ahí no le pareció a nadie desventajoso en absoluto, ¿no? El concepto del Consejo Nacional Electoral, que fue solicitado por el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez, quien evidentemente no es uribista, ustedes lo saben, de hecho algunos dicen que es un antiuribista feroz, pues será acatado por el registrador, él ya lo dijo. Y el movimiento Uribe Centro Democrático no podrá usar la imagen del expresidente Álvaro Uribe en sus logos y no aparecerá tampoco en el tarjetón electoral, por supuesto, ni tampoco el nombre, tampoco se puede usar el nombre. En otras palabras, otro golpe bajo al uribismo a través de una decisión jurídica que huele a revanchismo político. El candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, por el movimiento Uribe Centro Democrático, dijo que acudirán a la tutela porque considera que violaron los principios de neutralidad e imparcialidad. Un cambio arbitrario de las reglas democráticas que a través de triquiñuelas jurídicas dispara contra un movimiento que asusta más de lo que quiere admitir. Oiga, ¿a ustedes no les parece absolutamente increíble este concepto? ¿Hasta cuándo se va a seguir usando la ley para hacer política? Pregunto. ¿Y por qué Peñalosa y Petro sí podían usar su imagen y Uribe no? Pues porque el uso de una imagen y el uso de un apellido o de un nombre no están prohibidos en la ley ni en la Constitución. Y rige el principio constitucional de que está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Esa es la regla general de conducta, que está en la Constitución inscrita en letras de bronce desde muy antiguo. Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido, salvo cuando se trata de Álvaro Uribe Vélez. En ese caso aparecen estos áulicos del Consejo Nacional Electoral, estos pequeños personajes que siguen las orientaciones de los partidos políticos para hacer una suerte de justicia electoral. Esto es lo más contradictorio y lo más absurdo del mundo, Montserrat. Es que los colombianos deben saber que el Consejo Nacional Electoral no está compuesto por magistrados independientes e imparciales, sino por representantes de cada partido político. Y lo grave, Montserrat, es que la Constitución lo dice. Eso claro. Tratamos de cambiarlo y dijimos, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre que puede ser un tribunal imparcial? Que puede ser un tribunal el que está conformado por las personas directamente interesadas en el resultado de las decisiones que ese tribunal dicta. Sí. Bueno, entonces cada partido tiene su representante en el Consejo Nacional Electoral
Y estos pobrecitos de alma, estas personas, hombres y mujeres, que no tienen carácter y que no tienen vergüenza, dos cosas que se necesitan para ejercer decorosamente una función pública, se inventan una prohibición que no está ni en la Constitución ni en la ley. Por eso usted se pregunta, ¿por qué Peñalosa y Petro pudieron hacer lo que ahora se le prohíbe a Álvaro Uribe? Pues por una razón muy simple, porque no había prohibición para que lo hicieran. Entonces, ¿ahí hubo algún intento para impedirlo? Apareció una sentencia del Tribunal de lo Contencioso que dice, no señor, eso está perfectamente permitido. Y fuimos a las elecciones y encontramos en el tarjetón el nombre de Peñalosa por el país que soñamos y su fotografía. Y fuimos a las elecciones y encontramos en el progresismo el nombre y la fotografía de Gustavo Petro. Y eso era perfectamente lícito. Pero ahora ni la fotografía ni el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Lo único que les falta decir es que ese movimiento no puede tener tarjetón. Este es un ataque a la democracia tan burdo y tan grotesco como los ataques a la democracia que hace Nicolás Maduro en Venezuela, o como los ataques a la democracia de Cuba. Este es un sistema fascista de ejercer el poder en contra de la voluntad popular. Y esto es muy grave, doctor Londoño. Esto es de una gravedad infinita. Esto es de una gravedad infinita. El pueblo tiene el derecho de votar por quien quiera votar. Y el Estado la obligación de permitir que el que quiera votar por alguien, vote por alguien. Y los electores, doctor Londoño, tienen derecho a la claridad. Dice un oyente en el chat que firma como María Elena que muchos electores se pueden confundir con la U. Usted sabe que eso puede ocurrir. Y los electores tienen derecho a esa claridad. Y si una fotografía y un nombre les da esa claridad, me parece que es una obligación. Claro, y el nombre de la U viene de Uribe. Eso no le pareció mal al Consejo Nacional Electoral, cuando se creó el partido de la U y se dijo 1000 veces que era el partido de Uribe. Ahora, cuando se quiere hacer claridad de que ese partido de la U es el partido de los traidores, porque ya no son de Uribe sino de Santos, con un partido que se llame Uribe Centro Democrático sale el Consejo Nacional Electoral y dice que está prohibido que el uribismo se identifique. Es decir, tiene que ser un movimiento clandestino a ver si la gente logra descubrir dónde está el tarjetón por la persona, por el movimiento, por los senadores y representantes por los que quieren votar. Es un acertijo. El Consejo Nacional Electoral deshonra la democracia colombiana. La Registraduría Nacional del Estado Civil acabó con todo vestigio de imparcialidad y de respetabilidad de esa institución. La democracia colombiana ha salido herida de muerte. Herida de muerte. Doctor Londoño, antes de que pase usted con William, quiero hacerle una pregunta. Usted decía que los magistrados del Consejo Nacional Electoral no son independientes e imparciales. Le hago yo a usted esta pregunta, ya no solo del Consejo Nacional Electoral. ¿Existen magistrados en Colombia independientes e imparciales? Y no lo hago con ironía, se lo pregunto totalmente en serio, porque yo sé de muchos magistrados y a uno siempre le dicen, viene de tal partido, está apoyado por tal persona. ¿Existen en Colombia magistrados independientes? Por lo menos que se supone que sean independientes. Es que en el caso del Consejo Nacional Electoral ni cabe suponerlo, porque la Constitución Política de Colombia, y mostraremos el artículo respectivo, dice expresamente que son representantes de los partidos políticos mayoritarios. Sí. Entonces, mire, hay representantes del Partido Liberal, hay representantes de Cambio Radical, hay representantes del Partido de la U, hay representantes del Partido Verde. Es decir, de toda la Mesa Nacional de Concertación, de todos los de la mermelada, representantes, y del Partido Conservador, desde luego, representantes. ¿Pueden ser ellos imparciales? Uno de los más grandes problemas que tiene la justicia en Colombia, la rama judicial, y se cuestiona un poco la separación de poderes. Pero es que detrás de cada magistrado hay un partido político, no nos engañemos, no nos engañemos, es así. Claro, pero es que en los otros eso se produce de facto.
Aquí es de jure, es la ley la que dice, la ley de leyes, la Constitución, la que dice que el Consejo Nacional Electoral está constituido de esa manera tan absurda. Bueno, así está constituido. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 1 de noviembre del año 13, mes de todos los santos, menos del que sabemos. Anunciando una inusual prórroga del actual ciclo de conversaciones en Cuba entre el gobierno y el grupo narcoterrorista de las FARC, cuando debía terminar este sábado por acuerdo de las partes, fue prorrogado hasta el próximo lunes 4 de noviembre. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, dijo que las FARC, que negocian con el gobierno en Cuba el fin del conflicto armado, los que buscan es someter al Estado y que sus delitos queden impunes. Abro comillas. Las FARC han amenazado y siguen amenazando a todos los colombianos. Estamos abocados a ir del tingo al tango, de un sainete a otro, que la sociedad está cansada con la actitud de las FARC. Frente a ello no se puede actuar con ingenuidad y excesiva flexibilidad, cierro comillas, dijo el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Pregunta al doctor Londoño. El lunes próximo nos anunciarán que las FARC no irán a la cárcel. ¿Será esto así? ¿Tendremos el reino de la impunidad? ¿Que llegarán al Congreso? ¿Y en qué número? ¿Dejarán las armas? ¿Tendremos elecciones libres, así como lo están haciendo en el Guaviare, cuando les prohíben a los amigos de Álvaro Uribe recoger las firmas? ¿A qué llegaremos el lunes, doctor Londoño? En Guaviare y en el Cauca, y como será en todo el país. Es que usted hace las preguntas fundamentales en este acuerdo para la participación política de las FARC. ¿Está prevista la impunidad? El doctor de la Calle resolverá sublevarse contra todo el orden jurídico internacional y decir que es que él manda más y que puede hacer lo que está expresamente prohibido en todas las leyes internacionales que obligan expresamente a Colombia dentro del bloque de constitucionalidad. Eso lo podrán hacer. Impunidad, porque es la única manera como las FARC participan en política. Si están en la cárcel, obviamente no podrán participar en política. Segundo, ¿lo harán con armas en la mano? Ajá. ¿O entregarán las armas? Ay. Porque, pues ese es un tema esencial, porque si es con armas en la mano, pues ¿cuál democracia? Por supuesto, ninguna. Esa es otra pregunta fundamental. Y tercero, ¿harán la participación en política como los demás mortales, es decir, sacando votos, convenciendo a la gente para que vote por ellos? ¿O será que el doctor de la Calle y el señor Sergio Jaramillo les van a regalar un número determinado de curules? ¿Sí? ¿Y ¿Cómo a qué título? ¿Cuántas? ¿Cómo a qué título? ¿Para premiarles los niños que tienen reclutados y las bombas que tienen sembrados y los pueblos que han llenado de destrucción, de miseria y de dolor? Ese es el pago que se le hace a unos bandidos, los peores bandidos que hay en el continente americano. Bueno, esperemos al lunes para ver el resultado de ese glorioso acuerdo entre el presidente Santos y estos bandidos. Y a propósito, William, aquí tengo en mis manos, señor, la carta que el 22 de octubre de 1997, un ciudadano que se llama Juan Manuel Santos dirigió a la Comisión Nacional de Conciliación, donde le decía exactamente, le proponía exactamente lo que está haciendo ahora. Exactamente. Muy bien. Esa puede ser la historia. Jessica López. Hola, muy buenos días. Un feliz fin de semana para todos nuestros oyentes. Desde ya lo decimos, 6:33 en la mañana. Les cuento que hoy vamos a finalizar esta semana centrándonos en Venezuela porque, según reportan los periódicos del vecino país, están cayendo unos aguaceros tremendos por estos días. Y no solo hablamos de aguaceros por efecto natural. Allí, como ustedes saben, llueven las noticias. Hoy, 1 de noviembre, entra en vigencia el aumento del 10% en el salario mínimo. Otra noticia que destaca la prensa del vecino país
país es que Maduro ataca a Twitter afirmando que esa red social y la derecha mundial, como él la llama, están intentando atacar las cuentas del gobierno chavista e incluso su cuenta personal. A lo largo de esta semana, para hacer un recorderis, como decimos aquí en Colombia, Maduro siguió con sus promesas, prometió nuevamente acabar con la corrupción, le prometió a los chavistas que ninguna persona iba a ser intocable en su país, haciendo referencia a los que él llamó los gobernadores y diputadas que creen que nadie los va a tocar. Y ayer llegó a decir que su gobierno está muy ocupado preparando una serie de medidas fuera de serie para llevarle a los venezolanos una de las mejores Navidades. Es importante destacar aquí, en la hora de la verdad, que la noticia que esta semana le dio la vuelta al mundo tuvo relación con la nueva aparición del líder del socialismo del siglo XXI. Hablamos del señor Hugo Chávez. Oigan ustedes mismos qué fue lo que dijo Maduro esta semana. Están los trabajadores allí laborando, 2 de la mañana, y les aparece una imagen en la pared. Le tomaron la foto para dejar el registro, y ahí está. Y hoy por hoy no está la imagen. Así como apareció, desapareció. Para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todos. Chávez eres tú, muchacha. Bueno, pues según Nicolás Maduro, el rostro de Hugo Chávez apareció esta vez en el metro. Y esto que ustedes acaban de oír no es el único disparate que el señor Maduro ha dicho a lo largo de este 2013. Recordemos el cuento del pajarito. El pajarito se me quedó viendo y silbó. Silbó, y yo también le respondí al silbido. Y el pajarito voló. Bueno, pues lo cierto es que mientras para muchos este hombre es un loco, así lo dicen en varias redes sociales hoy los jóvenes, un mandatario que lo único que está haciendo es tapando literalmente la realidad de su país con estos chistecitos de mal gusto, la parte seria de esta noticia que les traigo indica que los enemigos de la patria, como el señor Nicolás Maduro llama a Enrique Capriles, a la amiga de esta casa María Corina Machado y a Leopoldo López, es que están en peligro en el vecino país. Esta semana, para que ustedes tengan presente, aparecieron en Caracas afiches con las fotos de estos 3 opositores con el título de Reconozcámoslos, la trilogía del mal. Ellos son los que te quitan la luz, te quitan la comida, te quitan la paz. Basta ya de violencia. Y para finalizar, y no hacer más larga mi noticia, les cuento que María Corina Machado, como siempre, es una, entre comillas, y qué pena la palabra, pero así, es así, una berraquita, salió y respondió: en Venezuela no hay papel periódico, menos papel higiénico, pero sí hay para instigar el odio contra los venezolanos que combatimos al régimen. Cierro comillas. Para eso sí hay papel en Venezuela. Qué dolor y qué tristeza y qué cosa tan grotesca, ¿no? Por ahí estaba releyendo Las Catilinarias de Cicerón. Es una de mis piezas favoritas. Entre la oratoria de Cicerón y la de Maduro hay alguna diferencia, solo que Maduro ahora es nuestro paradigma de conducta, nuestro nuevo mejor amigo, y cuando estas cosas pasan, el presidente Santos guarda silencio, y la canciller guarda silencio, y la OEA guarda silencio. Una clara instigación del gobierno contra sus enemigos. Dios mío, ¿dónde estamos? Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días. Pues hoy hablamos de las cifras de desempleo reveladas por el DANE ayer. Eso sí, las correspondientes al mes de septiembre, y tómenlo a modo de crítica, porque revisando esta semana cifras de desempleo en el mundo, encuentro como, por ejemplo, Alemania reveló hace 2 días cómo se comportó el empleo en este mes de octubre. Aquí en Colombia vamos con esas cifras con un mes de retraso. Pues bien, ya que se fue el hombre de las barcazas, hablaremos de las estadísticas Perfetti, que Perfetti ya se estrenó con las cifras de desempleo en el país. Según el DANE, la tasa de desempleo para septiembre fue de 9%. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron comercio, restaurantes y hoteles, servicios comunales, sociales y personales y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Esas tres ramas absorbieron el 64% de la población ocupada en el país. Y es que llama mucho la atención, doctor Londoño, la cifra de empleo en el comercio. Esto en momentos en que se vive una parálisis en la industria y una caída en las importaciones. Es decir, de donde vienen los insumos para que el sector de comercio pueda funcionar. Recordemos, doctor Londoño, que en agosto las importaciones habían caído 5%, mientras que la industria caía 3,9%. Y es que según el DANE, el 27,3% de los ocupados a nivel nacional están precisamente en ese sector, en el sector de comercio, en restaurantes y en hoteles. Hay que destacar, de nuevo, que estas cifras, entre comillas, de empleo, se construyen con un 42,4% de trabajadores por cuenta propia y un 36,3% de obreros, o lo que llaman en el DANE empleados particulares. Tampoco podemos olvidar que esas cifras se construyen con un ítem que se llama trabajadores sin remuneración, que alcanza el 5% del total de ocupados en el país. También hay que destacar una cifra que sinceramente yo no había visto en las encuestas anteriores, la cifra del último trabajo que tuvieron quienes hoy se encuentran cesantes. Y aquí es donde definitivamente uno deja de entender la encuesta. El último empleo que tuvieron el 28,3% de los hoy cesantes, de los que hoy quedaron desempleados, fue precisamente en el sector de comercio, de restaurantes y de hoteles, mientras que la cifra es de 23,9% para quienes trabajaban en el sector de servicios comunales, sociales y personales, y un 11,4% de los hoy desempleados vienen de la industria manufacturera, mientras que 10,8% de los hoy desempleados vienen de la construcción, esto por mencionar solo algunas ramas de actividad. Datos que dicen mucho y que tenemos que seguir analizando. Por ciudades, la que presentó la tasa más alta de desempleo en el país sigue siendo Quibdó. Es muy lamentable la situación que se vive en esa ciudad capital de departamento, 18,3% de desempleo. Le sigue Armenia con un 14,6% y en tercer lugar está Cúcuta en la frontera con Venezuela, un 14,3% de desempleo en Cúcuta. Las ciudades con el índice más bajo de desempleo son Barranquilla, 7,3%, le sigue Riohacha con un 8,7% y en tercer lugar está Bogotá con un 8,8%. Estas, doctor Londoño, son las cifras perfetti, con las que despedimos esta semana y con las que, como dijo Jessica, saludamos el puente festivo que ya llega. Usted dijo algo que puede inducir a error, Sergio. Usted dijo que en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca hay concentrada gran parte del empleo. Hay que aclarar que en ese segmento vital del desarrollo de Colombia el empleo cae. Cae el empleo en agricultura y ganadería, en industria manufacturera y en transporte, almacenamiento y comunicaciones. Claro. Es decir, en todo lo básico para generar desarrollo económico. Claro, cae, pero el tema de agricultura sigue ubicándose en el tercer lugar de las actividades que ocupan a la población. Después del transporte y el comercio. Después de servicios comunales, sociales y personales, un ítem que nadie sabe qué no son, entendemos. ¿no? Sí, que nadie sabe qué es eso. No lo sabe, sirvió el doctor Perfetti ahora, le pasó el secreto hombre de las barcazas. Pasó el hombre de las barcazas. Y él lo sabe. A ver dónde están esos empleados. Y cómo es la cosa de los empleados por cuenta propia. En fin, la misma farsa, el mismo cuento, que le permite al presidente Santos, que no tiene una gota de pudor, salir a decir que en Colombia es el lugar del planeta donde más está creciendo el empleo. ¿No es para morirse de la risa? Bueno, sí. Pero eso lo dice como nunca antes. Como nunca antes en la historia. Como nunca antes en la historia. Alejandro Ramírez. En todo el planeta. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con los resultados de la encuesta Gallup, medida entre el 17 de octubre y el 27 de octubre. Encontramos unos resultados reveladores sobre la gestión del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros vemos que los órdenes de los problemas se ha invertido. Las personas siguen viendo los grandes problemas de Colombia, la seguridad, el 29% y el 24% la economía. Las personas tienen una grave percepción de la corrupción, lo cual ya se ha vuelto una tendencia. Actualmente el 78% de los colombianos piensa que dicho problema ha empeorado
y solo el 14% piensa que se ha trabajado en este asunto. Esto puede ser un reflejo de los estragos que ha causado la unidad nacional y el tema de la mermelada con todos los trámites en el Congreso de la República en los últimos meses. La gestión del presidente Juan Manuel Santos la desaprueba el 68% de los colombianos y solo la aprueba el 28% de los colombianos. Igualmente la percepción de la economía sigue siendo débil, eso es una tendencia. El 54% de los colombianos cree que sigue empeorando y solo el 33% cree que ha mejorado. Una de las banderas del presidente Santos, como ha sido el desempleo, también sale rajada en esta encuesta. El desempleo, la percepción de los colombianos es que el 58% sigue empeorando y el 29% de los colombianos cree que ha mejorado. Pero en ese 29 tiene que estar el doctor Perfetti. Sí, estamos de acuerdo. El doctor Perfetti. Los colombianos ven el empleo como un desastre. El doctor Perfetti es el único que lo ve bien. Bueno, ¿qué más? Como nunca antes. En el tema de la guerrilla, doctor Londoño, el 60% de los colombianos cree que este problema sigue empeorando. Solamente el 22% de los colombianos cree que eso ha mejorado, y eso que este dato se ha tomado en las principales ciudades del país. Tiene que revelarse que esta encuesta se ha hecho en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, de manera que esta encuesta no reflejaría la percepción de la situación en el área rural, por ejemplo en el sur del país, en Nariño, en Putumayo, o en el norte de Santander, o en Caquetá, o en el Guaviare, en el Chocó, donde se ha dado noticia de muchos hechos violentos en estos días que enlutan al país. Y mire esta cifra a propósito del tema de la guerrilla, Alejandro, doctor Londoño. Ante la pregunta, ¿cree usted que las Fuerzas Armadas colombianas están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla? El 73% de los encuestados creen que sí, que las Fuerzas Armadas están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla. 73%. Bueno, y con el tema de la inseguridad sigue siendo una percepción muy alta dentro de los colombianos. El 76% de ellos creen que ha empeorado y el 15% cree que ha mejorado. Cuando uno analiza esta situación con las cifras del narcotráfico, uno todavía ve que la gente no termina de vincular estos dos problemas, porque solamente el 48% de los colombianos cree que ha empeorado y el 30% cree que el manejo del gobierno frente a este tema ha mejorado. Y le tengo otra del proceso de paz. ¿Cree usted que en esta oportunidad se llegará a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado con las FARC? 59% no cree que se va a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto armado con las FARC. Todos queremos la paz, pero casi nadie cree en el proceso. Sí. A ver, respecto al tema de la paz... Tengo dos preguntas. Perdón, Alejandro, el tiempo no nos permite hacer un análisis más exhaustivo. Muy bien. Pero tengo dos preguntas para hacer. El gran desastre político del mundo en este momento es el del señor François Hollande en Francia. ¿Cuál es el porcentaje de favorabilidad que tiene François Hollande en Francia? Un momento, doctor. A ver, Jessica, que es nuestra especialista en temas internacionales. 26%. 26%. Ese es el más grande desastre en el mundo. Santos está en lo mismo, en 29%. Prácticamente en lo mismo que François Hollande. Pero qué maravilla, ¿no? Qué éxito, porque venía en esta misma encuesta del 21, estaba 5 puntos por debajo de François Hollande, ahora está 3 puntos por encima, en lo mismo, igual de desprestigiado. Y segunda pregunta que le quiero hacer, Alejandro, usted para que me la conteste usted. Doctor. ¿Cuál es el nivel de favorabilidad del comandante de las fuerzas militares de Colombia? Un momento, doctor. Tenemos que las Fuerzas Armadas... No me conteste lo que no le pregunto. El comandante no existe, aquí no está en la encuesta, no se ve. Lo que sí está en la encuesta, Alejandro, sí está en la encuesta. Sí está en la encuesta. El general Barrera. Sí, señor. El 11% de favorabilidad y el 6%, pero... Entonces sí estaba, ¿no? Sí, doctor, sí. El 11%. Conclusión, nadie sabe en Colombia quién es el general Barrero. ¿Eso es sano? ¿Eso es bueno para la institución militar? Había que ver lo que era el prestigio del general Mora Rangel en el gobierno del presidente Uribe. Había que ver lo que era ese prestigio. Del general Barrero nadie sabe de su existencia. Muy bien. Estos eran pues las noticias, las primeras noticias de la mañana que les comentábamos a ustedes en la hora de la verdad, y en un minuto estará con nosotros el doctor Diego Tobón del Centro Democrático, quien nos hablará del espinoso tema de las firmas. Aquí nos enloquecen preguntándonos
por las firmas. ¿Cómo hacer para ponerlas? Todo el mundo tiene el bolígrafo listo y no le llegan los formularios. En un minuto, Diego Tobón con nosotros en la Hora de la Verdad.